Muy buenas a todos, chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio del pintado de la figura de Custom de Son Goku de Dragon Ball. Aquí os muestro el resultado que obtendréis si seguís paso a paso todas las cosas que hago en este episodio. Está chulo, ¿verdad? Pues venga, vamos a por ello. Bueno, primero vamos a empezar con el pintado de los pantalones, que había en algunas zonas pues, que no estaban bien pintadas de naranja, y he decidido pues primero repasarlo y dejarlo todo con el mismo color. Bueno, pues el color es el 72008, es el naranja fuego. Después, pues nada, vamos a coger la masilla y voy a taparla un poco la cara para pintar el pelo. No quiero cometer errores y por eso prefiero enmascararla. Primero lo pinté con blanco para tener todo un color homogéneo y luego he utilizado el amarillo pálido, el 72097, para pintarlo todo de un amarillo para que quede todo homogéneo. Después he cogido el 70824, es el ocre naranja, para pintar las sombras del pelo, ¿vale? Lo que son, siempre pensando lo que comentamos de la luz cenital, por donde venía, que venía, pues era una cenital, pero que venía un poquito de la izquierda. Entonces, pues vamos a dibujar esas sombras que van a ir generando cada mechón de pelo encima de los otros mechones de pelo. Aprovecho también para pintar con el amarillo pálido las cejas que se me habían olvidado. Utilizo el mismo color que el del pelo. El pelo, la verdad es que es una zona bastante complicada, la verdad, porque hay que pensar en cada mechón, por dónde le da la luz, y claro, como tiene muchos ángulos distintos, hay que estar continuamente dándole vueltas a la figura para ver exactamente cómo, pues eso, por dónde le da la luz y dónde tienes que dibujar la sombra. Pero bueno, poco a poco iréis cogiendo el truco. Al principio, pues yo lo comprendo que es complicado, pero no os preocupéis que también fue complicado para mí y lo repetí varias veces. No en esta figura, en otras anteriores, pero bueno. Por cierto, una cosa que voy a hacer es comentar en cada vídeo más o menos cuánto tiempo he tardado, porque esto, o sea, lo que vais a ver vosotros ahora en unos 20 minutos, a mí me ha costado unas 3 o 4 tardes de pintado, ¿vale? No penséis ni por un momento que esto se hace una horita, al menos para mí. Yo no soy un pintor rápido, ni me dedico a esto profesionalmente, pero es trabajoso y hay que dedicarle muchas horas. Por ello también es una forma de, pues bueno, para que no os agobiéis, no penséis que sois ultra lentos por ver que este vídeo se pinta ultra rápido, para nada. O sea, esto es complicado y lleva muchas horas de trabajo, pero vale la pena porque los resultados, pues bueno, son una pasada, ya lo veréis. He aprovechado también para probar cómo quedaría digamos la iluminación máxima del pelo, que sería con un, bueno, lo voy a comentar más adelante, pero con un blanco mezclado con amarillo hielo. Aquí ya pues podéis ver el resultado de todas las sombras de los mechones. Y ahora pues vamos a continuar, como os comentaba, con las luces del pelo. Para ello pues utilizo el amarillo hielo que os he comentado, que es el 70858, y lo mezclo con un blanco cualquiera. Como os he dicho, si no tenéis un amarillo hielo, podéis coger un amarillo que tengáis, le metéis mucho blanco y llegaréis pues eso, a un blanco con toque de amarillo,
que es lo que aquí buscamos, que, pues eso, pues que no sea blanco puro, pero que sí que tenga pues un toque de amarillo. Blanco puro le vamos a dar luego, ya lo veréis. Respecto a las pinceladas, como veréis, intento no cubrir mucho, o sea, son pinceladas en sitios concretos, y esos sitios son pues en las puntas del pelo, o donde hace una especie de curvatura, digamos, donde se dobla el mechón. Es, digamos que es como si fuera, no sé, si veis un anuncio de Pantene, de estos de champú, os fijáis en los reflejos suelen hacerse pues en las curvaturas, en los dobleces, obviamente en la zona donde tenga que estar iluminado. ¿Veis? Ahí como pinto pues justo donde está el doblez. Ahora lo que estoy haciendo es añadirle blanco puro, bueno, incluso, sí, si no recuerdo mal, sí, exacto, eso es blanco puro directamente en el centro de los reflejos que ya he pintado. Y es como que darle un extra de reflejo. En el caso de las puntas, pues pintaréis en la punta. Y donde sea un doblez, pues en el centro de ese doblez o de esa curva. Y le va a dar, pues eso, un poquito más de potencia a esa iluminación. Y ahora con el naranja fuego, el 72008, que es el que hemos utilizado para el base de los pantalones, y mezclado con el rojo escarlata, que es el 72012, o cualquier otro rojo que tengáis que os guste, un rojo oscurete, pues vamos a pintar, vamos a mezclar y vamos a pintar las sombras del pantalón. Como podéis ver, pues sigo más o menos el mismo patrón. Mirando de dónde viene la luz, dibujo sombras que pues sean generadas por las arrugas del pantalón y las voy pintando pues eso, pues debajo de cada arruga. Y sigo con lo mismo, intentando hacer formas limpias. No os olvidéis de pintar las partes internas de donde están las roturas del pantalón. Esto es bastante complicado, pero bueno, poco a poco le iréis cogiendo el truco. Ahora vamos a pintar la iluminación. Bueno, voy a probar la iluminación, a ver qué tal funciona, porque hay veces que pues quiero ver el resultado, cómo se vería, y para ver si voy por un buen camino, y paro de pintar las sombras y cojo ya directamente la iluminación para ver. En este caso la iluminación la he hecho con un amarillo lunar, que es el 72005, o cualquier otro amarillo que tengáis, mezclado con un poquito del naranja fuego del mismo de los pantalones. Aquí, como ya he hecho una pausa total y me apetece ver más o menos las zonas cómo van a ir pintadas, aprovecho para pintar los zapatos o las zapatillas, las muñequeras y el cinturón. Lo pinto con el azul Prusia oscuro, que es el 70899 Dark Prussian. Y una vez pintado todo, pues ya continúo con el sombreado de los pantalones. Es un consejo que daba Sergio Calvo para entender la figura a veces hay que tener pintadas también el resto de las en este caso de accesorios, ¿no? Pues las botas, el cinturón y tal, porque los ves igual mal pintados de naranja o de color piel y no es el color que deben de tener. Entonces por eso es interesante de parar y pintarle por lo menos el color base del elemento, en este caso del accesorio. Y aquí, bueno, pues estoy pintando, he parado de pintar arrugas y me he puesto con las sombras que generan los distintos elementos de la figura. Pues bueno, pues en este caso el brazo, la sombra que genera sobre el pantalón. No tiene que ser exacto, no, pero más o menos, pues decir, pues mira, pues si la luz viene de aquí, yo creo que más o menos la sombra va a estar por aquí y va a ser de esta forma, pero no tiene por qué ser exacto. De hecho lo veis que no se parece. O sea, no es exacto ni tiene la forma de los deditos o de los nudillos. O sea, es más o menos para que cuando lo veas digas, ostras, pues ahí hay una sombra generada por el brazo. Nadie se va a parar a mirar si está perfecta.
mismo aquí, hago la sombra que hace el lazo del cinturón. Siempre con cuidado de manchar lo menos posible, pero vamos, que si os pasáis no pasa nada. Volvéis a coger otra vez el Dark Prussian y repintáis el error que hayáis cometido. No hay ningún problema, aquí no hay ningún drama. Aprovecho para recordaros que le deis a like y comentéis. Y bueno, pues por aquí seguimos haciendo más sombras del pantalón, que la verdad es que lleva mucho trabajo, son un montón de arrugas y es bastante trabajoso. Pero bueno, poquito a poquito va cogiendo forma y se ve más, se entiende más claro. Por cierto, si os fijáis dentro de lo que son las piernas, he dibujado líneas rectas. Es una sombra que queda bastante chula. Igual no os olvidéis de la sombra que genera el trozo de tejido que hay encima del cinturón, que también genera su sombra sobre el pantalón. Y aquí tenéis el resultado final de los pantalones con la primera sombra. Primera y única sombra, perdón. Y ahora pues vuelvo otra vez con la iluminación del pantalón y, como os había dicho antes, el amarillo lunar, el 72005, con el naranja fuego. Si no tenéis el amarillo lunar, cualquier amarillo os vale. Es uno que os gusta a vosotros. También os digo que me he dado cuenta de que la cámara con la que estoy grabando satura un poco los colores. No es este amarillo tan chillón. Ni el amarillo del pelo es tan chillón. Es un poquito más desaturado, diría yo. Y bueno, y para pintar estas iluminaciones, como veis, pues me fijo otra vez de nuevo de dónde viene la luz, del cenit de la izquierda, cenit un poquito a la izquierda, y voy pues eso, pintando encima del color base, o sea, del naranja fuego. Voy pintando algunas zonas, extremos, digamos, donde la luz pegaría más fuerte. El amarillo normalmente es un color bastante complicado de pintar, pero como tenemos una base de naranja, es bastante fácil conseguir el color. Si por ejemplo tuviéramos que pintar un amarillo encima de un azul, habría que darle bastantes capas, por lo menos 2 o 3 capas para conseguir el amarillo que buscamos. Y bueno, no os olvidéis tampoco de pintar la parte trasera del pantalón, que muchas veces hay gente que dice, ¿para qué voy a pintarlo de atrás si nadie lo ve, si va a estar en la estantería y nunca se va a ver? No, pero tú lo sabes, y como lo sabes, pues lo pintas. En este caso es muy poco, porque ahí en esa zona tampoco le da mucho la luz, así que simplemente con dibujar 3 o 4 líneas es más que suficiente. Y ahora pues vamos a pintar las zapatillas, la iluminación de las zapatillas, y vuelvo a utilizar el Dark Prussian, el azul oscuro,
azul Prusia oscuro, que es el 70-899, mezclado con el azul eléctrico, que es el 72-023. Si no tenéis este azul, cualquier otro azul que os guste, un azul clarito. Realmente va a ser una mezcla en la que va a haber, pues yo que sé, un 10% o 20% como mucho del oscuro y el resto clarito, porque queremos que, pues eso, que haya contraste. Y aquí pues nada, tenéis que fijaros en las referencias, en cómo, por dónde está pintada la luz. Que pues bueno, como viene pues eso del cenit un poquito a la izquierda, pues van a haber zonas donde no va a llegar a la luz de esa manera, entonces pues las dejamos como están, con el azul oscuro, y no las tocamos. Veis que me dejo algunos piquitos azules, pues esos hay algunos que pues o me los dejo cuando voy pintando la iluminación, o luego los machaco, si no me ha gustado el resultado, pues machaco con el tono con el color azul oscuro. Aquí lo que he hecho es ponerle un poco de cinta de carrocero para pintar la iluminación del cinturón y no pasarme. Quiero decir, si ya tengo terminado los pantalones, no me apetece volver a pintarlos porque me hubiera equivocado con el pincel, hubiera pegado una pincelada de azul sobre naranja. Entonces le pongo ahí un par de tiras de cinta de carrocero y con eso ya pinto tranquilo. Utilizamos la misma mezcla que la de las zapatillas, y lo mismo con las muñequeras. Y ahora ya vamos a por la tercera iluminación o segunda, depende de cómo lo miréis, del cinturón, zapatillas y las muñequeras. Básicamente con el mismo azul eléctrico mezclado con blanco. La cantidad pues ya la que vosotros veáis, si queréis, cuánto de contraste queréis que haya entre esos tres azules, esos oscuro hasta el blanco, hasta el azul más clarito. Incluso en la muñequera por detrás le pinto unos puntitos para que por lo menos pues tenga también un poquito de contraste detrás, aunque por desgracia no se vaya a ver, pero bueno, yo sé que está ahí y está bien pintado y me gusta a mí. Ahí tenéis el resultado final con la iluminación de las zapatillas. Cinturón y muñequeras. Y ahora vamos a por el detalle de las zapatillas, que está pintado con el mismo rojo de antes, el rojo escarlata. Es el 72012, pero vamos, podéis coger cualquier otro rojo. Tampoco va a haber mucha diferencia. Y ahí lo tenéis. Simplemente pintado las líneas de esas zapatillas. Y ahora pues vamos a iluminarlas. Le añado un poquito de blanco al mismo rojo y ilumino las zonas donde pues eso, el sol o la fuente de luz vaya a iluminar las zapatillas. Siempre intentando dibujar unas formas pues eso, un poquito poligonales, rectas, líneas rectas, intentándolo dejar lo más rectas posible. Igual en la otra zapatilla un poquito de iluminación, aunque no le llegue mucho, pero bueno, queda bien. Aquí cometí un error, cogí un marrón y que no me gustaba, lo siento, me equivoqué y volví a repintarlo otra vez, pero con un marrón más chulo, que es el marrón mate 70984. Lo mezclé con negro, lo volví a pintar todos los cordoncitos
Y luego les di una iluminación a todos los cordones, para que no estuvieran solo con un color base, aunque no le dé la luz. Entonces le di otra vez de nuevo con el marrón mate una pasadita. Y ya para la iluminación final le añadí el carne dorada, que es el 70-845, mezclado con el con el marrón mate. Y ya pues eso sí que le di a los puntos donde le da la luz. Y por último, para rematar, cogí un ink rojo de Vallejo y pinté por encima de los rojos para que recuperara un poquito de ese tono de color rojo. Y ese es el resultado final. ¿Qué os parece, chicos y chicas? ¿Os ha gustado? Dejádmelo saber en los comentarios. Y nada, sin más, nos vemos en el próximo episodio. Recordaros que el último episodio será para pintar las líneas negras y el efecto OSL, Object Source Lighting. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.